Hoy continuamos nuestro estudio Hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros prepararnos, cómo nos preparamos para recibir un milagro. Déjame hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen control sobre todas las cosas en sus vidas? Levanten las manos. Freddy, dime, Livia, ¿tú tienes control sobre todo en tu vida? Sí. ¿Tú tienes control sobre tu marido? Más o menos, pero no tienes control. ¿Tú tienes control sobre el tiempo? ¿Sobre la naturaleza? En realidad es que nosotros no tenemos control sobre la mayoría de las cosas que pasan en nuestras vidas. Hace 3 años, ¿quién se iba a pensar que venía ese virus de COVID, verdad? Y los gobiernos trató de controlarlo todo. Nada pasa, porque la realidad es que por más esfuerzos que hagamos, no importa los esfuerzos que hagamos, nunca son suficientes. Por eso es que todos nosotros necesitamos milagros en nuestras vidas. Amén. Todos nosotros necesitamos milagros en nuestras vidas. Necesitamos milagros cuando uno de los hijos nuestros se va de la casa y no sabemos dónde está. Necesitamos un milagro cuando llegan las Navidades y tú llegas al trabajo y tu jefe te despide. Necesitamos un milagro cuando llega el fin de mes y miramos la cuenta de banco y no hay dinero para pagar las cuentas. Necesitamos un milagro cuando nuestro matrimonio está al destruirse y no hay nada que podemos hacer. Necesitamos un milagro cuando a lo mejor vamos al hospital por algo rutinario y el doctor viene a visitarnos y nos dice: discúlpame, pero no hay nada que podamos hacer. Todos necesitamos milagros diariamente en nuestras vidas. Y si leemos la Biblia, vemos que continuamente Dios hace milagros en personas comunes y corrientes como nosotros. Y vemos los milagros que Dios ha hecho. Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos preguntamos: ¿por qué es que Dios no obra en mi vida de esa manera? ¿Por qué es que Dios no hace ese tipo de milagro en mi vida? Y la realidad es que todos sabemos que Él quiere hacer milagros en nuestra vida. No solo Él quiere hacer milagros en nuestra vida, sino Él puede hacer milagros en nuestras vidas. Pero existen algunos requisitos que nosotros debemos cumplir para que Dios haga milagros en nuestra vida, para que Dios obre de una manera especial en nuestra vida. Y uno de esos requisitos, probablemente el más importante, es tener fe, confiar en Él totalmente. Es más, Mateo 9, en el libro de Mateo 9, y esto me vino de mente ahorita, ¿verdad? Y comenzando el versículo 27 dice: cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y a gritos le decía: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron y Jesús le preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? ¿Creen ustedes que yo les puedo dar vista? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces Jesús le tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes de acuerdo a su fe. Se hará con ustedes de acuerdo a su fe. Dios obra en nuestra vida de acuerdo a nuestra fe. Mucha fe, muchos milagros. Poca fe, pocos milagros. No fe, no milagros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11 nos dice que tener fe es estar totalmente seguro de lo que se espera y convencido de lo que no se ve. Yo les voy a dar un significado de fe un poquito más simple. Yo dijera que fe es totalmente seguro que lo que Dios dice, que lo que Dios ha escrito en esta palabra es verdad. Eso es tener fe.
Así que hoy vamos a estudiar en este pasaje probablemente el milagro más famoso de Jesús. Cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 5 pedacitos de pan y 2 sardinas. Y le digo que es el milagro más famoso porque este milagro aparece, el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Ustedes lo tienen ahí en su bosquejo. Aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Lucas y aparece en Juan. Este milagro en realidad tiene muchas aplicaciones y muchas enseñanzas, pero una de las enseñanzas primordiales de esta historia es cómo Dios convierte lo poco en mucho. Cómo Dios convierte lo poco en mucho. Y yo creo que todos necesitamos que Dios convierta lo poco que nosotros tenemos en mucho más. Así que si tienes poca energía, vas a necesitar más. Si le das a Dios lo poco que tiene, Él te va a dar más. Tenemos que venir a Dios y decirle, a mí, si tienes poca paciencia, ¿cuántos de ustedes tienen poca paciencia? Ahí sí, ¿verdad? Ok, pues tenemos que darle a Dios la poca paciencia que tenemos y yo les aseguro que Dios le va a dar más. Si tenemos pocas habilidades, le damos a Dios las pocas habilidades que tenemos y Él nos va a dar más. Si tenemos pocas oportunidades, le damos a Dios las oportunidades que tenemos y Él nos va a dar más. Si tenemos pocas relaciones, le damos a Dios las pocas relaciones que tenemos y Él nos va a dar más. Si tenemos poco dinero, si tenemos poca salud, le damos a Dios lo poco que tenemos y Él nos va a dar más. Amén. Muchas veces, durante el transcurso de nuestra vida, vamos a necesitar que Dios convierta lo poco que tenemos en mucho más. Y de eso se trata esta historia. Esta historia que vamos a hacer hoy, muchos de ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes, ¿verdad?, la conocen. Sabemos que Dios hizo muchísimos milagros en el transcurso de su ministerio, sus 3 años aquí en la tierra. Pero cuando Jesús hizo milagros, Él no lo hizo para impresionar a la gente, aunque sí impresionó a la gente. Él no hizo milagros por hacerlo. Todo lo que Jesús hizo en su vida o hace, lo hace con un propósito. Y cuando Él hizo esos milagros, Él lo hizo con un propósito. Y el propósito fue para enseñarnos siempre una verdad espiritual. Todos nosotros deseamos que Dios obre de una manera especial en nuestras vidas. Todos queremos que Dios haga milagros. ¿Cuántos de ustedes no quieren que Dios haga un milagro en su vida? Todos los queremos porque todos los necesitamos. Y en esta historia que vamos a estudiar hoy, Él nos enseña cómo prepararnos, cómo Él nos prepara para recibir ese milagro que tanto nosotros deseamos. Sí, como le dije anteriormente, este milagro impresionó tanto a los autores de los evangelios que Dios les puso en la mente que los escribiera en los 4 evangelios, el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios. Ok. Cuando todos nosotros hemos ido a la escuela, algunos más que otros, pero todos hemos estado en la escuela. Yo no creo que haya nadie aquí que sea analfabeto, ¿verdad? Cuando un profesor o una profesora repetía algo 3, 4 y 5 veces, ¿por qué lo hacía? Porque era importante. O a lo mejor porque iba a salir en un examen. Entonces cuando una profesora o una profesora repetía algo 4 o 5 veces, nosotros cogíamos unas notas, ¿verdad? Cuando Dios escribe en su palabra lo mismo en 4 diferentes lugares, es porque Él quiere que nosotros prestemos atención. Así que en esta historia vamos a comenzar. Vemos que Jesús, como de costumbre, está predicando en el desierto. Como siempre, cuando Jesús salía a predicar, pues una multitud de personas lo seguían. En este caso, había estado predicando el día completo, desde por la mañana. Al final del día hay más de 5,000 personas que lo están siguiendo. Están cansadas, están hambrientas. Usted se imagina lo que es caminar. Yo fui a Israel. Clarita y Bonnie fueron conmigo.
No es fácil caminar por ese desierto, por esas lomas y por esas piedras. Y ahí era donde estaba Jesús predicando. Así que más de 5,000 personas lo seguían. Era casi al atardecer. A 25 millas del pueblo más cercano. No McDonald's, no Burger King, no Pollo Tropical, no Wendy. No podemos ordenar pizza porque no hay Uber Eats, no hay DoorDash. ¿Ok? Así que los discípulos vienen a donde Jesús y le dicen a Jesús, Jesús, ¿tú te has dado cuenta que es tarde? Hay más de 5,000 personas aquí. Esta gente tienen hambre. Mándalos a algún lugar a comer. Y Jesús le da la respuesta inesperada. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Póngase los zapatos de los discípulos. 5,000 personas han estado caminando el día entero. Están hambrientos. No existe restaurantes, no hay dinero, no hay bien. Y le dicen a Jesús, ellos saben que Jesús puede hacer. Jesús, por favor, mándalos a que vayan al pueblo más cercano, 25 millas donde están, comen. Jesús se vira y le dice, denle de comer ustedes. Yo me imagino que este se volvió loco. ¿Cómo nosotros le vamos a dar de comer a más de 5,000 personas? A mí, eso es como 200 días de sueldo. Es imposible. Jesús se está preparando, ¿ok?, para enseñarnos lo que tenemos que hacer para recibir un milagro de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer para recibir un milagro de Dios es admitir que tenemos un problema que no podemos resolver. En mis años de pastorear, si alguien ha venido conmigo un problema, yo siempre he dicho, tú tienes un problema, si tú lo puedes resolver, resuélvelo. De otra manera, pues necesitas un milagro. Si tú tienes un problema que tú puedes resolver, pues ve y resuélvelo. No necesitas tanto orar, necesitas un milagro. Pero si no lo puedes resolver, sí necesitas un milagro. Por ejemplo, si yo quiero perder de peso, ¿yo necesito un milagro? No. Lo que necesito es no comer tanto. Eso es lo que necesito. No necesito un milagro ni necesito orar tanto. Si tengo muchas deudas, ¿necesito un milagro? No. Lo que tengo que hacer es no gastar tanto dinero y ponerme un plan financiero para quitarme todas esas deudas. No necesito un milagro. Así que lo que tenemos que hacer, si queremos recibir un milagro, es admitir que tenemos un problema que no podemos resolver. Mira lo que nos dice Marcos 6 del 34 al 37. Dice así: cuando Jesús vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y es muy tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Jesús los mira y le dice: denle de comer ustedes. Denle de comer ustedes. Aquí vemos en estos versículos, y en realidad nosotros, 3 respuestas típicas que nosotros normalmente damos cuando tenemos un problema. Vamos a ver si ustedes pueden aplicar alguna de estas. Casi todos nosotros lo hacemos. Lo primero es, cuando tenemos un problema, demoramos lo que tenemos que hacer. ¿Quién ha hecho eso? Demoramos lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos un problema difícil de resolver, decimos, luego lo resolvemos. A veces nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Y decimos, con el tiempo todo se resuelve. Y pensamos que en realidad ese problema no existe. En este caso, los discípulos debieron haber visto este problema venir. La gente seguía a Jesús. No se iban. Se está haciendo tarde. Ellos debieron haber pensado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando llegue la noche con estos miles y miles de personas?
Cuando nosotros dejamos lo que tenemos que hacer para mañana, los problemas siempre aumentan. ¿Cuántos son testigos de eso? Cuando nosotros dejamos lo que tenemos que hacer hoy para mañana, los problemas se convierten en un problema más grande un día más tarde. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué? Porque si lo dejas para mañana, el problema no se va a resolver. Simplemente el problema va a ser un día más tarde, más viejo y más problema. Otra cosa que hacemos, culpamos a otros de nuestro problema. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? No tienen que levantar las manos. Yo sé que es así. No, así que no me digan mentira. Yo sé que es así. Yo lo he hecho y muchos de ustedes lo han hecho, ¿verdad? En realidad, ese era mi problema. Ese es tu problema. El otro día yo estaba entrenando, porque ya tengo 2 nietos ahora que se han convertido en golfistas también. Y por eso que ya no tengo tiempo. Estaba entrenando a uno de mis nietos más pequeñitos. Tiene una personalidad un poco fuerte. Y yo le estaba diciendo cómo tirarle a la pelota y que haga esto y haga lo otro. Entonces le digo, Marcelo, dale así, dale así. Pero él en realidad no hizo lo que yo le decía, hizo ¡pa! Y le dio a la pelota por allá, por unas matas. Y me dice, ¿tú ves? Es tu culpa. Porque tú me dijiste que lo hiciera así. Los discípulos ven el problema, ¿verdad? Y le dicen a Jesús, despide a la gente para que les vayan a comer. ¿Qué están haciendo? Está pasándole por responsabilidad a la gente que están ahí. Es como están diciendo, nosotros no los invitamos a que vinieran. Esos son problemas de ellos. Si ellos te quisieron seguir, bueno, debieron haber comido algo antes de llegar aquí. Nosotros no les prometimos que había comida. Ese es su problema. Salgan y busquen algo de comer. Otra cosa que hacemos es nos preocupamos. Ese es otro. Cuando nosotros tenemos un problema que no podemos hacer, ¿qué pasa? A veces no podemos dormir, ¿verdad? Nos preocupamos. ¿Por qué nos preocupamos tanto si no lo podemos resolver? Eso es lo que yo siempre he dicho. Si tú tienes un problema y no lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas tanto? Y eso es lo que hacen los discípulos. Los discípulos ven la multitud. Es tarde, no han comido. Se están preocupando. Señor, ¿cómo le vamos a dar a comer a tanta gente? A mí, costaría 200 días de sueldo a darle de comer a tanta gente. Usted se imagina, Pedro saca su calculadora, 5,000, 7,000, 8,000 personas. ¿Cuánto vale cada ración de esto? ¿Cuánto vale? ¿Cómo la vamos a traer para aquí? ¿Cómo la vamos a repartir? ¿Cómo vamos a limpiar todas estas cosas después? ¿Cómo la vamos a destruir? Bla. Y Jesús los mira y le dice, denle de comer ustedes. Denle de comer ustedes. El punto es el siguiente. Estos discípulos han estado siguiendo a Jesús por mucho tiempo. ¿Quién es el que está hablando con los discípulos? Jesús. El mismo, ¿verdad? Que ha hecho un sinfín de milagros y ellos los han presenciado. El mismo que convirtió el agua en vino. El mismo que por 40 años, Dios, por 40 años estuvo mandando pan del cielo a aquellos que estaban en el desierto. Están en la presencia del Hijo unigénito de Dios. Y Jesús dice, ustedes denle de comer. Y ellos dicen, Señor, esto es financieramente y humanamente imposible. No se dan cuenta, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Déjame hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted le ha pedido, alguna vez Dios le ha pedido algo a ustedes que para ustedes es humanamente imposible? ¿Ah? ¿Cuánto? Sí, a veces Dios nos dice, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas lo otro. Y alguna respuesta es, no tengo tiempo, trabajo mucho, no tengo energías. A veces Pastor Jorge nos dice a algunos de nosotros, ¿por qué ustedes que saben tanto de la Biblia no se esmeran y enseñan un estudio bíblico? No tengo la suficiente preparación. Yo no sé tanto de la Biblia. Yo siempre le he dicho a ustedes que yo prefiero
que sepan un poquito de la Biblia y apliquen ese poquito en vez de que sepan y que sepan y que sepan y no hagan nada con eso. La Biblia se ha hecho para transformar vidas y si no aplicamos lo que sabemos, nuestra vida nunca va a ser transformada. Así que tenemos que dejar tantas excusas. Todo lo que Dios nos manda hacer para nosotros es imposible. Porque si fuese posible, nosotros no necesitábamos fe. Él nos dice que hagamos cosas que nosotros no podemos saber porque está desafiando nuestra fe. Él quiere que nosotros lleguemos a confiar en Él. Cuando Dios te pide que hagas algo que tú piensas que es físicamente, financieramente, humanamente imposible, lo que está haciendo es desafiando tu fe. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Porque Él hará con nosotros de acuerdo a nuestra fe. Él obrará en nuestra vida de acuerdo a la fe que nosotros tenemos. Porque para Él no hay nada imposible. Présteme atención. Una cosa que les voy a decir. Cuando Dios nos pide que haga algo para Él, lo que nosotros hacemos en respuesta a lo que Dios nos manda hacer, revela lo que nosotros pensamos de Dios. De nuevo, cuando Dios nos pide que hagamos algo para Él, lo que nosotros hacemos en respuesta a lo que Dios nos manda hacer, revela lo que nosotros pensamos de Él. Si nosotros pensamos que Dios es un Dios fiel, que nosotros pensamos que Dios es un Dios que cumple su promesa, que es todopoderoso, que todo lo puede hacer, vamos a hacer lo que Él nos manda hacer. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Pero si no hacemos lo que Él nos manda hacer, eso significa que no confiamos en Él, que no tenemos fe en Él. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Abraham no pudo quedarse en Ur y llegar a la tierra prometida si no confiaba en Dios. Noé no podía seguir su vida normal y construir el arca al mismo tiempo. Moisés no podía quedarse en el desierto pastoreando ovejas y al mismo tiempo presentarse ante el faraón y liberar al pueblo. David tuvo que abandonar sus ovejas para ser rey. Pedro, Andrés, Santiago, Juan tuvieron que dejar su negocio de pesca para seguir a Jesús. Lo que ellos hicieron demostró lo que pensaban de Jesús. Que Jesús podía hacer lo que decía que podía hacer y por eso pusieron su fe en Jesús. Así que lo primero que tenemos que hacer, que aprender, si queremos recibir milagros en nuestra vida, es admitir que tenemos un problema que no podemos resolver. Y lo segundo es darle lo poco que tengo a Dios. Darle lo poco que tengo a Dios. Aquí vemos que hay más de 5,000 personas. Es tarde. No tienen que comer. Marcos 6:38. Jesús le dice a sus discípulos: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando los discípulos lo averiguaron, le dijeron: tenemos 5 panes y 2 sardinas. En realidad, el Evangelio de Juan dice que esos 5 panes y 2 sardinas, todos saben que vinieron de un niño que estaba allí, ¿verdad? Así que el único que tenía 5 panes y 2 pescados que se le ofreció a los discípulos fue ese niño. Y por eso es que ese niño es el héroe del milagro. Porque le dio a Jesús lo poco que tenía, 5 pedacitos de pan, 2 sardinas, y Jesús lo convirtió en mucho y con eso alimentó más de 5,000 personas. Ahora bien, ¿por qué fue que Jesús les dijo a los discípulos que fueran a ver cuántos panes tenían? Porque en realidad Él no necesitaba los 5 pancitos de los niños. Él no necesitaba que esta gente buscara, ¿verdad? Porque si Él decía que ven, que llueva pan del cielo, pues llovía. Llueva, pues, que se vacíe el mar de pescado. Eso podía ser. Lo hizo para enseñarnos una cosa muy importante.
Dios siempre comienza con lo que tenemos. Dios siempre comienza con lo que nosotros le damos. Puede ser que no sea mucho. Puede ser que sea un poquito. Puede ser que sea 5 pedacitos de pan. Pero si nosotros le damos a Dios lo poco que tenemos, Él lo multiplica. Así que lo que tenemos que hacer es decirle: Dios, no tengo mucho tiempo, pero el tiempo que tengo te lo doy a ti y yo espero que tú lo multiplicas. Dios, no tengo mucho talento, pero el poco talento que yo te lo doy y yo sé que tú lo vas a multiplicar. Dios, no tengo mucho dinero, pero lo poco que tengo te lo doy a ti y yo sé que tú lo vas a multiplicar. Te doy mi corazón, mi vida, mi presente, mi futuro. No es mucho, pero te doy lo poco que tengo, confiando que tú lo multiplicas. Juan 6:6 dice que esto lo dijo, ¿qué dijo? Que le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer, solo para ponerlos que a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya Jesús tenía planeado lo que iba a hacer. Los discípulos estaban preocupados porque no sabían lo que iba a pasar. Yo no veo que Jesús estaba preocupado. ¿Por qué? Porque él sabía ya lo que iba a hacer. Punto es el siguiente: cuando Dios te pide que hagas algo imposible, ya Él tiene un plan como tú lo vas a lograr. Nosotros nos preocupamos, pero Él no, porque ya Él sabe lo que va a pasar. Aunque yo aunque yo no sepa el problema, ya Dios tiene la respuesta. Aunque yo no sepa la solución del problema, ya Dios lo sabe. Los discípulos están preocupados. Ya era tarde, la gente está hambrienta. Pero Jesús no estaba preocupado porque ya Él sabía exactamente lo que iba a pasar. La realidad es que cuando tú y yo reconozcamos que tenemos problemas, ya Dios tiene la solución del problema. Cuando nosotros le decimos a Dios del problema que tenemos, ya Él tiene la solución. A lo mejor no lo soluciona de la manera que nosotros queremos, pero ya Él tiene la solución. Por eso es que tengo que poner todo lo que tengo en la mano de Dios. Número 3, tengo que poner todo lo que tengo en la mano de Dios. El Evangelio de Juan nos dice que Andrés encontró a este niño que tenía un saquito con 5 pedacitos de pan y 2 sardinas. No era mucho, pero este niño dio lo poco que tenía y eso poco que tenía se convirtió en mucho. Por eso es que este niño es el héroe de ese milagro. ¿Por qué? Porque cuando le pidieron lo que tenía, simplemente dijo: no es mucho, pero aquí tienes lo que tengo. Juan 6:41 dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Y también repartió los 2 pescados entre todos. Hay un principio muy importante que Dios quiere enseñarnos: que Dios usa lo que yo le des por poco que sea. Dios usa lo que nosotros le demos aunque sea poco. Si le doy la poca energía que tengo, Él la usa. Si le doy el poco esfuerzo que puedo hacer, Él lo usa. Cualquier cosa que yo le dé, por poco que sea, Él la usa para su gloria y para su honra y para cumplir su plan y su propósito en este mundo. Aquí vemos a este niño. También tenemos que estudiar esto porque hay quien Jesús le pide algo a alguien y lo damos con especialmente el sobrecito ese del diezmo. A veces Dios nos pide el mínimo, ¿verdad? Él puede pedirnos el 90%, si quiere, porque todo lo que tenemos por Él. Pero nos pide el 10% de lo que nosotros ganamos. Y a veces nosotros miramos ese sobrecito. No le voy a preguntar a nadie que levante la mano porque no quiero que me digan mentiras. Decimos: yo gano $500, 50 pesos. Durante el transcurso de mi pastorado yo me he dado cuenta de una cosa:
que mientras más una persona gana, a veces menos da. Cuando gana 500 pesos a la semana, no le es problema dar 50. Cuando gana 2,000, ¿verdad? Aunque gana 2,000, 200, ¿le parece mucho? Yo me he dado cuenta en eso a través de mi pastorado. Así que lo que Dios quiere enseñar no es que Dios usa lo que yo le dé, aunque sea poco. Pero aquí vemos que este niño dio esos cinco panes y 2 sardinas, primero que nada, con gusto. Cuando le pidieron su almuerzo, él no preguntó por qué ni para qué, simplemente lo dio. También lo dio con alegría. Él no se quejó, él no dijo, ahora yo me voy a quedar sin comer. No. Se lo pidieron y él lo dio. Y lo dio inmediatamente. En cuanto se lo pidieron, le dijo, aquí está. ¿Por qué? Porque si le doy a Jesús lo poco que tengo y se lo pongo en sus manos, yo confío que Él va a multiplicar lo que yo le doy. Es punto número 4. Si nosotros le damos a Dios lo poco que tenemos, si tenemos fe, tenemos que confiar en que Él lo va a multiplicar. Yo he sido testigo de eso en mi vida. Porque yo llegué a estar sin empleo cuando salí de la prisión. No tenía un centavo. Nadie me cogía a mí como empleado porque yo tenía récord criminal. Dios volvió conmigo. Hasta mi hija una vez tuvo que darme 200 pesitos que ella ganaba. Pero yo le dije, Jesús, mi vida es tuya. Y yo no voy a trabajar los domingos. Y yo voy a seguir yendo a la iglesia. Y yo sé, Señor, que tú vas a proveer para mí. Yo fui pastor por la gracia de Dios. Yo no debía haber sido pastor. Hay muy pocos pastores que han sido drogadictos y exconvictos. Y yo me negué por mucho tiempo. Porque yo pensé que, ¿cómo Dios va a usar una persona como yo? Cuando me puse a leer la Biblia me di cuenta que Pablo era un terrorista, David un asesino, Abraham un mentiroso. Y si nosotros le damos a Dios lo poco que tenemos, Él lo multiplica. Marcos 6:42 dice, y comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas que sobraron, llenas de pedazos de pan y de pescado. Así que no solo más de 5,000 personas comieron y quedaron satisfechos, no. Les supieron cajitas para llevarse para su casa. Cuando nosotros vamos a comer hoy, nosotros no queremos dejarle nada ahí, ¿verdad? Por lo menos mi esposa y yo, no, echamos en la cajita que más luego voy a tener hambre, ¿verdad? Y yo le digo a la sirvienta, no, eso es para perro. Me dice, pero sí, para la perra hambre de luego por la noche. Espero que por lo menos se hayan reído, ¿verdad? Ok, vamos a volver otra vez. Póngase a pensar esto, ¿ok? Ahí tienen este niño, no sabemos la edad que tenía, pero le dicen niño, ¿sabes? Un inocente, ¿verdad? Va a salir de su casa y su mamá le pone en su saquito, probablemente está en camino a la escuela, le pone en su saquito 5 pedacitos de pan y 2 sardinas para su almuerzo. Pasa por un lugar y ve a Jesús, y en ese momento todo el mundo conocía a Jesús, y ve a 5,000 gente y se para, ¿verdad? Y entonces Jesús y los discípulos le piden los pedacitos de pan y Él se los da. De pronto se acaba todo ese revolú y llega a la casa. Y llega a la casa no solo con 5 pedazos de pan y 2 sardinas, sino con una cajita, con mucho más. Y probablemente, esto estoy diciéndolo yo, no dice la Biblia. La madre le dice, ¿y tú dónde te robaste toda esa comida? Dice, mamá, tú no vas a creer lo que yo te digo. Mira, muchacho, por favor, tú no vas a creer lo que yo te digo. Yo estaba pasando por este lugar y habían más de 5,000 personas. Sí, y no tenían que comer. Y yo voy pasando con mi saquito que tú me diste para el almuerzo y entonces me lo piden. Y claro, yo dije, te lo di, pero ¿y qué van a hacer esta gente con
con 5 pedacitos de pan y 2 sardinas. Pero bueno, como me lo pidieron, pues yo se lo di y me esperé ahí a ver. Y entonces vi que Jesús cogió esos 5 pedacitos de pan y lo cogió así y miró hacia el cielo y de pronto, ¡wow! Aparecieron yo no sé cuántos miles de panes. Todas las personas comieron, sobraron. Y por eso es, mamá, que yo traje esta casita. Mira, muchacho, dale para tu cuarto, por favor. ¿Cómo tú crees que voy a creer eso? Déjame hacer una pregunta. Nosotros somos creyentes, ¿verdad? Y sabemos que Jesús hace milagros. Si su hijo hoy viene y le dice a usted que eso ocurrió, ¿usted lo cree? No. No me digan que sí, porque es mentira. Nosotros sabemos que Dios puede hacer milagros. Pero si mi hija viene hoy o mi nieto y me dice eso, yo le digo, mi hijo, yo creo que te está patinando el coco, ¿ok? Ok, y es por eso que le dicen milagro, ¿verdad? Porque nadie lo puede creer. La madre no lo creyó. Por eso es que le llaman milagro, porque es algo que solo Dios puede hacer. La realidad es que nunca vas a poderle dar a Dios más de lo que Dios te da a ti. Nunca vas a poderle dar a Dios más de lo que Él te da a ti. Y eso es una gran lección de aprender. A Dios le encanta hacer milagros. Y le encanta hacer milagros en y a través de nosotros. Él se deleita haciendo milagros y usa personas comunes y corrientes como nosotros. Y hay quien dice, y a lo mejor alguno de ustedes está pensando, yo necesito un milagro y estoy esperando que Dios haga ese milagro que necesito. Y Dios te está diciendo, yo estoy esperando que tú pongas tu fe en mí y entonces yo voy a hacer el milagro. Entonces yo voy a hacer el milagro. Porque se hará con ustedes de acuerdo a su fe. Lo que estamos esperando que Dios haga por nosotros, Dios está esperando que confiemos en Él para hacerlo en y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que si quieres que Dios haga un milagro en tu vida, primero que nada, admite que tienes un problema que no puedes resolver. Número 2, dale a Dios lo poco que tienes, porque Dios siempre comienza con lo que le das. Número 3, pon todo lo que tienes, por poco que sea, en las manos de Jesús, porque Él siempre usa lo poco que nosotros le damos. Y por último, tienes que confiar que lo poco que le des a Jesús, Él lo va a multiplicar. Y siempre vas a recoger más de lo que le diste, porque para Dios no existe nada imposible. Amén. Oremos. Querido Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Pero sí, con todos nuestros semblantes bajos, con los ojos, todo comienza con una relación con Jesús. Si usted desea que Dios haga un milagro en su vida, tiene que poner su fe en Jesús. Sí, cuando Jesús hizo el milagro de la resurrección de Lázaro, la Biblia dice que muchos de los que presenciaron ese milagro creyeron. Muchos de los que presentaron ese milagro pusieron su fe en Jesús. Y a lo mejor aquí hay algunos de ustedes que en realidad no ha puesto su fe en Jesús. O a lo mejor algunos de ustedes que nos están mirando por el internet no han puesto en realidad su fe en Jesús. Una cosa es muy verídica. Nosotros siempre decimos que para ser salvos debemos aceptar a nuestro Señor Jesús como Salvador y como Señor. Hay una diferencia grande. Muchos de nosotros confiamos en Jesús como Salvador y nos va a llevar al cielo. Pero aceptar a Jesús como Señor significa que le estamos entregando todas las áreas de nuestra vida a Jesús. Esa es la diferencia. Y a lo mejor algunos de ustedes aquí presentes
hoy tiene alguna área de su vida que no se la ha entregado a Jesús. Puede ser que sean sus hijos, puede ser que sean sus nietos, puede ser que sea su matrimonio, puede ser que sea su salud, puede ser que sea su finanza, cualquier cosa. Por favor, hoy, entre usted y Jesús, dígale, querido Padre, hoy yo quiero entregarte cualquier cosa que sea que no les ha entregado. Si es su finanza, Dios, Señor, hoy quiero entregarte mi finanza. Hoy quiero entregarte a mi esposo, mi matrimonio, a mis hijos, a mi salud. Señor, yo quiero que tú entres a mi vida y seas Señor de mi vida. Que tomes el mando de toda área de mi vida. Y si usted lo ha hecho de corazón, yo le prometo que de hoy en adelante usted va a vivir con una paz increíble, porque nosotros no podemos controlarlo todo, pero Él sí lo puede controlar. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por todos, por estar aquí. Yo le doy gracias a Jorge por haberme invitado siempre. Muy contento de estar aquí con ustedes. Que Dios los bendiga.